Las Ácidas. Hablemos entre mujeres. Dirigido por mujeres. Patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido. Desde que mamá me parió a este mundo, marcaron con rosado el color de mi rumbo. Pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía. No creo en cuentos de hadas ni en fantasías. No quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Yo me cuento un cuento cada mañana. Abrí mis alas, fui del paraíso con Lilith y niñas malas. No creo en nadie que arriba esté jugando. Soy dueña de mis actos, voy improvisando. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna. Bienvenidas todas las personas a el programa de Las Ácidas. Acabamos de escuchar Mujer Lunar de Rebeca Lane, una canción que nos habla de la fuerza, la memoria y la voz de las mujeres, de lo que significa habitar el cuerpo, la palabra y la resistencia. Hoy es un programa muy especial porque no solo por el tema que nos convoca, sino porque estamos celebrando nuestro programa número 200. 200 espacios de conversación, de preguntas incómodas, de resistencias y de construcción colectiva. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Encuentro Radio Cepal, a nuestro máster en cabina de Radio Universidad del Tolima y también a quienes nos escucharán en Spotify, donde estas conversaciones siguen resonando. Saludo también a mi compañera de mesa, Luisa. Hola, ¿cómo estás? Hola, Dana, muy bien, muy emocionada por el tema de hoy, ya que pues en esta justicia ahora fragmentada, impune, donde nos silencian continuamente, ¿qué se puede hacer, no? Entonces me parece que plantea unas conjunto de alternativas y condiciones que vamos a examinar. Vamos a hablar precisamente del Scratch, una práctica que ha marcado los espacios universitarios en América Latina, especialmente frente a las violencias basadas en género. Las preguntas que plantearemos hoy ¿es una forma de justicia, una denuncia legítima o un castigo sin garantías? Para conversar sobre esto nos acompañan 3 mujeres que han investigado y vivido estos procesos desde distintos lugares. Bien, hoy nos acompaña María Luisa Rodríguez Peñaranda, profesora titular de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Derecho y directora del Grupo de Investigación JURE. Ha combinado la vida académica con el activismo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y cuenta con una amplia trayectoria en el campo jurídico y constitucional. También está con nosotras María Camila Gómez Bustos, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia e integrante del Grupo de Investigación JURE. Su trabajo se enfoca en la justicia con perspectiva de género y en pensar la universidad como un espacio de lucha y resistencia. Y finalmente está con nosotros Miriam Marcela Velasco Buccelli, estudiante de Derecho y Psicología de la Universidad Nacional, integrante también de JURE, con trabajo en temas de justicia, comunidad y construcción de paz. Su mirada articula el derecho con lo social, lo emocional y territorial. Gracias, chicas, por estar aquí. Bienvenidas. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Dana y Luisa, y pues fantástico poder conversar con ustedes hoy, acompañada con mis compañeras Miriam Marcela y María Camila. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por abrirnos las puertas de mi lugar, de mi casa. Y gracias por abrirnos las puertas también pues, a la profe María Luisa y a mi compañera Miriam Marcela. Muchísimas gracias y estoy muy feliz de estar el día de hoy aquí con ustedes. Buenos días, qué felicidad poder compartir un espacio como este, me siento muy emocionada y pues espero que tengamos una mañana muy muy interesante.
Antes de entrar, digamos, en las tensiones más fuertes, como para dar un pequeño contexto, queremos detenernos en el origen de esta práctica, porque el scratch aparece en contextos donde hay silencios, donde los procesos institucionales no siempre garantizan justicia, también porque aparecen precisamente en espacios universitarios que lo hacen posible y cuáles son las condiciones para el scratch. De pronto las invitadas ahí, ¿quién nos quiere contestar esta pregunta primero? Bueno, yo podría poner un contexto sobre qué es el scratch. Primero, para la teleaudiencia, la audiencia que tienen ustedes, pues es importante que la gente sepa que el scratch es una forma de denuncia social protegida constitucionalmente en el sistema jurídico colombiano, pero que no es la única forma de expresarlo. Digamos que hay unos antecedentes en las dictaduras del Cono Sur, básicamente Argentina y Chile, donde se usó el scratch como una estrategia para castigar a aquellos que habían participado en la dictadura, en la grave vulneración de los derechos humanos y que no habían podido ser juzgados por leyes que se habían aprobado para silenciar a las víctimas. Entonces era claramente un contexto de impunidad y el scratch surgió como una estrategia para no dejar en paz a aquellas personas que eran responsables, que eran graves vulneradores de derechos, como decimos, torturadores, que habían desaparecido bebés y por supuesto que habían cometido grandes crímenes. Ese es el origen como tal del scratch, como una estrategia de cuando la justicia además no está funcionando. O sea, escrachamos porque como la justicia nos cierra las posibilidades de acceder formalmente a ella y de sancionar formalmente a los responsables, pues entonces por lo menos recordemos permanentemente que estas personas hicieron lo que hicieron, recordemos cómo lo hicieron y recordemos que todavía no han sido judicializados. Ese es el origen del scratch. En Argentina con hijos, hijas, también en Chile es más o menos el mismo contexto en el que ocurre con la funa, que es el otro concepto. Y en Colombia no ocurre de la misma manera. En Colombia, bueno, como vemos en el caso de Argentina y Chile, está muy asociado a la dictadura. En el caso nuestro, no tiene una relación directa con el conflicto armado, para nada, sino que surge más como una estrategia o como una herramienta de protesta, de denuncia, de inconformidad, de llevar la noticia sobre una violencia que ha ocurrido, una violencia basada en género. Principalmente los movimientos feministas se apropiaron de esta práctica y lo empezaron a implementar en forma muy diversa, no necesariamente exclusivamente en las universidades, porque también puede haber scratches en otros contextos, pero en particular tuvo mayor fuerza en las universidades, y dentro de esas universidades, en la Universidad Nacional de Colombia, por supuesto, es una de las que más tiene fortaleza esta estrategia de denuncia y de confrontación también con una institucionalidad que no funciona, que no ha servido, que revictimiza, que no culmina procesos, que deja un grado alto de impunidad sobre los responsables. Bien, gracias María Luisa. No sé si Marcela o María Camila quieren también complementar en este primer punto. Miriam, dale. Yo quisiera aportar una frase chiquitita y siento que condensa muy bien lo que la profe ha expuesto y lo que nosotras también dialogamos en el libro, y es que realmente el mejor scratch es el que jamás debería tener lugar. Y ese es el punto, el elemento esencial de el scratch para que las personas utilicen esta estrategia es realmente un punto de quiebre, un punto de crisis, un punto en el que la impunidad, en el que la injusticia, en el que la desesperanza ha llegado hasta un límite en el que aparecen los mecanismos alternativos de denuncia, los mecanismos alternativos de encontrar sanación incluso en algunas situaciones, y es cuando encontramos el origen del scratch. En diferentes contextos se va a materializar diferente, va a tener orígenes diferentes y probablemente también tenga finalidades y objetivos diferentes, pero si buscamos un elemento en común entre ellos, va a ser la respuesta ante un punto de quiebre. Muchísimas gracias por sus respuestas. Realmente creo que es un tema que está en auge en este momento, que se replica en todas las universidades. Acá en la Universidad del Tolima también vemos estas prácticas y estos cuestionamientos a la justicia. Antes de continuar,
queremos mencionarle a nuestra audiencia que esta plática que estamos teniendo, esta pequeña conversación, va a ser una introducción al libro que fue publicado, Denuncia o Los tiempos del escrache, Denuncia o Castigo, y nuestras compañeras, las que nos escuchan, fueron las autoras de este libro. Y más adelante también vamos a tener algunas noticias en torno a este libro que recientemente fue lanzado en la Filbo. Entonces, continuando con nuestro tema del día, el escrache también nace porque cuestiona y viene a cuestionar algo mucho más profundo. Entonces aquí tenemos una pregunta específica para la profe María Luisa y tiene que ver con quién tiene el derecho de nombrar la violencia y quién define qué es la justicia, relacionado pues con el tema de nuestro programa del día de hoy. Y a esta pregunta, qué pena antes de que la respondas, sobre todo hace poco vi que había una sentencia de la fiscalía, no sé, una orden que iba dirigida a reconocer el escrache como forma de denuncia legítima que debía ser tratado por los investigadores, ¿no? Y me pareció muy interesante porque no sé, digamos, me gustaría una explicación más amplia de cómo esto cambia la práctica que se viene haciendo, ¿no? Cómo esto revoluciona o qué implicaciones podría tener para estos procesos. Sí, estamos hablando de la Directiva 01 del 26, o sea, de este año, y acaba de ser aprobada apenas en marzo. ¿Me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Sí. Es una directiva muy reciente y que responde a justamente la persistencia de las víctimas en escrachar y en no tener una respuesta adecuada por parte de la justicia. Es decir, si bien el escrache es una herramienta muy oportuna para poder denunciar, esto no significaba que necesariamente la fiscalía o en el caso de las universidades, el sistema disciplinario de las universidades escucharan lo que estaban viendo, escucharan lo que estaban diciendo las víctimas, pero viendo también, porque el scratch está muy asociado al graffiti, a las rayadas en las paredes, a los pasquines, pero también puede ser virtual, en la que se dice esta persona ha violentado a una o más mujeres. Y aquí lo que resulta importante es que mediante esta directiva, por primera vez, primero se hace una definición que no es por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre qué es el escrache, que era lo que teníamos hasta el momento. Lo habíamos hecho dogmáticamente o se había hecho por la Corte, pero no teníamos una definición como jurídica en sentido estricto. Y esto lo viene a hacer esta directiva que dice que el escrache es ahora una manifestación individual o colectiva de denuncia o protesta en un escenario público, redes sociales o medios de comunicación, en la que en especial mujeres, y esto está muy bien que se ponga en el género como tal de las mujeres, denuncian a una persona de haber incurrido en violencia basada en género o en violencia sexual. Y nos habla de que el escrache es el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, que atiende el interés público y la función de visibilización de las violencias estructurales. Lo que hace esta directiva es responder a lo que hemos venido reclamando durante muchísimo tiempo, de que haya una comunicación entre esa noticia criminal que hace el escrache de decir me pasó algo. Este escrache puede ser anónimo, como decimos, no tiene que ser necesariamente una persona que se identifique, y eso es algo que la Corte Constitucional ha respaldado para proteger a las víctimas que se ven expuestas cada vez que denuncian a muchas más violencias. Entonces, lo que hace esta directiva es cohesionar el escrache o generar un vínculo estrecho, como debería haber sido siempre, entre el escrache y lo que es la justicia formal. Y la justicia formal nos referimos, obviamente en el caso de la fiscalía, pues es el derecho penal, pero no solamente debe ser el derecho penal, sino que puede ser el derecho disciplinario, que también está relacionado a la responsabilidad que tienen los servidores públicos cuando violentan a otras personas. Entonces, esta directiva tiene, creo que 3 puntos que me parece importante resaltar. Ajá. La definición como tal, que me parece que es muy positivo que tengamos una norma que expresamente nos diga qué es. 2, que nos habla de la investigación oficiosa. Era un tema que reclamábamos, en que si ya hay un escrache o varios escraches, como acaba de ocurrir con las periodistas, que están diciendo algo malo está ocurriendo, pues debe haber una autoridad que recepcione esa información, no como no lo escuchamos, somos sordos, no vemos, sino hay una urgencia por atender esta queja o esta denuncia que se está haciendo informalmente y volverla una queja formal. Y lo que nos dice esta directiva
es que no es necesario que las víctimas tengan que poner una denuncia formalmente, sino que será oficiosamente. Eso es muy positivo. Y otro aspecto que me gustaría resaltar es que finalmente ya uno de los riesgos que teníamos cuando escrachábamos era en la denuncia por injuria y calumnia. Esta denuncia se había convertido en la estrategia de los agresores para silenciar a las víctimas. Y esto generaba una presión enorme para las víctimas de ahora me va a tocar enfrentar un proceso judicial que iba en el ámbito del derecho penal, que es mucho más dispendioso y que iba, digamos, separado del escrache. Ahora lo que dice la directiva es el fiscal tiene que vincular esa denuncia que se le está presentando por injuria y calumnia con el previo escrache o con la previa existencia de un proceso de violencias basadas en género, un proceso de violencias basadas en género. O sea, hay una vinculación directa. Y por último, algo que quiero resaltar también, porque es muy importante y ojalá se difunda bastante esta directiva, es la flexibilidad en la carga de la prueba. El derecho penal es muy dispendioso con el tema probatorio y generalmente busca recaer en la misma víctima como una fuente de información sobre lo que ocurrió. Lo que nos está diciendo es usen los indicios como prueba, que la Corte ya lo había dicho, pero a la Fiscalía le costaba asumirlo. En procesos disciplinarios todavía también les cuesta. Lo que hace esto es realmente articular el derecho del escrache con el derecho formalmente establecido. Profe, yo tengo una pregunta para aclarar ahí y conectándola con la de mi compañera de hacia dónde va la justicia o hacia quién el escrache va dirigido. Yo creo que también una llamada a la sociedad civil a que se involucre, a que también es responsable a todo esto, y esta cuestión de la directiva, ¿sí? Enlaza directamente a la justicia y pues qué implicaciones tiene también de las víctimas que pues al hacer el escrache tampoco deciden por cuenta propia no pasar por un proceso en la fiscalía, porque es un proceso revictimizante, porque se tienen que volver a encontrar con su agresor. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, esta nueva directiva lo que hace es facilitarle la vida a las víctimas para poder seguir usando el anonimato, protegidas judicialmente, pero además para evitar esa revictimización que estás mencionando correctamente, Dana, en que pues el proceso judicial se ha convertido en una tortura para las víctimas. Sigue siéndolo. Digamos, esta directiva acaba de salir, la intención es que se aplique, pero uno de los grandes problemas que tenemos en el derecho colombiano es que, aunque tenemos mucha normatividad que protege a las víctimas, los funcionarios no la aplican adecuadamente. Digamos que ahí hay un problema claro de que no es normativo como tal, sino de práctica judicial, que no incorporan dentro de su día a día los avances jurídicos que se van dando. Pero bueno, esperemos que esta directiva efectivamente se aplique y tenemos que estar atentas de fiscalizar que también funcione. Y celebramos que esta directiva exista y además de eso que también existan profesionales que lleven su práctica con enfoque de género, que esto es supremamente importante. Está levantando la mano María Camila, adelante. Yo quisiera dar un aporte así súper pequeñito y que quisiera dejarlo sonando, y es que siento que esta directiva es una lección también o como una guía para las diferentes universidades. ¿Por qué? Porque en el transcurso de pues investigar nosotras aquí para este libro, nos dimos cuenta que una también de los baches que se les interponen en la universidad para empezar, por ejemplo, estos procesos, es que si, por ejemplo, no existe una denuncia en fiscalía, no se puede empezar ningún proceso en algunas universidades. Entonces siento que esto también es como una lección de ya no es necesaria una denuncia formal en donde se revictimiza a las víctimas, sino que ya solamente con un escrache, con una denuncia pública en redes sociales, con pancartas en diferentes expresada de manera diferente, se puede empezar una noticia criminal y se puede empezar un proceso sin todo esto pues detrás de revictimización, y para las universidades también. Bien, María Camila, ya que mencionas las universidades, tenemos una pregunta para ti y para Marcela. ¿Cómo se vive esto en la universidad y qué pasa cuando el escrache aparece en este ámbito universitario? Bueno, si quieren empiezo yo, y si algo, pues Marce me complementa. Vale. Yo quisiera empezar, digamos, con unas experiencias que Marce y siento que toda la comunidad universitaria vive cuando se hace un escrache, y es que mucha gente no sabe cómo actuar, cómo reaccionar, ni siquiera profesores, docentes en la universidad
saben qué hacer. Entonces siento que incluso esta es una de las necesidades que nosotras vimos para escribir el libro, y es hablar y exponer el tema. Recuerdo una vez que estábamos en clase y entra una persona que fue escrachada en la universidad, se para una compañera y le dice al profesor como tienen que sacarlo del salón porque no estamos de acuerdo con que esta persona esté acá. Y el profesor pues realmente no sabe qué hacer, qué decir o cómo actuar. Entonces, ¿cómo se vive? Siento que la conclusión a la que nosotros pudimos llegar es que la comunidad universitaria se ve totalmente fragmentada. La persona que denuncia, es decir, la víctima, puede tener o no apoyo de diferentes colectivas a las que acude, pero esto no es siempre. Por otro lado, la persona denunciada se ve excluido de los espacios universitarios. Y por último, la comunidad como tal, directivos, estudiantes, profesores, entran como en este limbo de no saber qué hacer, a quién apoyar, qué decir, qué no hacer. Y digamos que ahí salen diferentes propuestas que si quieres, Marce, nos comentas. Mira que está muy relacionado con lo que dice Cami, y para poder entender un escrache, no solo el escrache que sucede dentro de las universidades, sino que casi que podemos utilizar este esquema para entender las diversas formas y los diversos significados de un escrache. Tenemos que entenderlo como desde sus diferentes componentes. El componente sistémico, que es decir, en donde se realiza. Entonces, ahí es donde entra lo que mencionaba María Camila, y es que nosotras intentamos dividir las consecuencias como el escenario y las posibles propuestas para los tres actores que identificamos, que sería como el ente denunciante, por así decirlo. ¿Y por qué digo ente? Porque usualmente viene acompañado de colectivas o de agrupaciones. La persona denunciada o denunciadas, porque no se limita a que sea solo una persona, y la comunidad en la que se realiza. Porque al no entender este último actor o al dejarlo por fuera del debate, pues estamos eliminando completamente el factor colectivo de este tipo de manifestaciones. Entonces, tenemos por un lado el componente sistémico, tenemos el componente normativo, que es decir, que entendemos como reglado y que no. ¿Y por qué es muy importante esto? Y está muy relacionado con el tercer componente, que es el psicosocial. El componente psicosocial lo entendemos como precisamente el diálogo entre símbolos y significados. Entonces se tiene un diálogo permanente con lo jurídico, porque lo jurídico, al ser esto que está permitido, al ser esto que tiene el aval institucional, al ser esto que es casi que llevándolo a extremos de como que dilatando el concepto, pues sería esto que se entiende como correcto o incorrecto, casi. Sí. Y finalmente el componente ético y político, que es como estos lugares de enunciación que se manifiestan a través del último componente, que es el estético, que es como a través de qué medio se materializa esa denuncia pública para que llegue hasta el conocimiento público. Entonces, cuando nosotros analizamos todos estos componentes de los scratches, pues nos damos cuenta de que no podemos hacer un estudio más bien no podemos sentarnos a dialogar de los scratches si no comprendemos exactamente el punto desde donde estamos ubicados. Lo aterrizo entonces a la última parte que decía María Camila, y era como de las propuestas. Cuando hablamos con colectivas, cuando hablamos con personas denunciantes, el sentimiento más grande que se siente, valga la redundancia, Sí. es el cansancio, es el desgaste, es el, como yo le decía, llegas después de haber tocado muchas puertas hasta que la última termina siendo esa validación social que encuentras con la colectiva, esa validación de tu propia verdad y esa búsqueda de qué más puedes hacer, no solo para protegerte a ti, sino también para protegerte para proteger al resto de la comunidad. Y siendo que el desgaste no termina cuando sale el scratch, sino que se prolonga tal como lo habíamos conversado previamente, sino que
puede continuar con esta persecución jurídica, puede continuar con un cuestionamiento de tu historia, con un rebusque entre tu historia personal de las razones por las cuales tú terminaste siendo víctima, de la misma planteamiento de la duda de si realmente tú fuiste una víctima o no. Y todo eso es un costo gigante y es una travesía tan demandante para las personas que ejercen ese papel, que es ahí en donde nosotras solicitamos y en donde nosotras demandamos que la institucionalidad juegue un papel activo dentro de los scratches. Por eso es que lo que hablábamos de la directiva de la fiscalía tiene un peso tan grande, porque es una muestra de, hey, la institucionalidad sí puede y sí debe ejercer esas responsabilidades frente a hechos que ya se están denunciando, que son reales porque la comunidad los ha apropiado como reales y la comunidad ya está hablando de eso. Entonces, si bien lo jurídico siempre está ahí a gatas, intentando alcanzar la realidad y los hechos actuales de la comunidad, pues es nuestro deber exigirle que, hey, deja de arrastrarte e intenta caminar hacia la dirección correcta porque te estás quedando muy atrás. Entonces, por parte de las exigencias y necesidades de las víctimas encontramos esa exigencia de acción por parte de la institucionalidad, no solo normativo, sino también acompañamiento psicológico, de estrategias que acompañen para la siguiente parte de las propuestas. Y es que pensando en los otros dos actores que serían la persona denunciada y la comunidad, no podemos pensar todo este proceso sin una posible reinserción de la persona después de haber pasado por un proceso de investigación, una probable sanción, claramente reparación hacia la víctima. Y hablando en contextos universitarios, pues tarde o temprano esa persona va a tener que volver a vincularse a los procesos educativos. Entonces va a ser necesario que no solo se detenga un acompañamiento social, sino también psicosocial. ¿Por qué? Porque ya otra vez estamos entendiéndolo desde esa comunidad y desde ese componente sistémico hacia la afectación del fenómeno. Luego vamos con la comunidad, y es entonces en donde yo siento que le hago un poquito más de énfasis al tema de la prevención de estos hechos, a la atención a la sanción social que se generó y al poder brindar o al poder darles más certeza sobre el hecho, y es cuando vuelvo a la responsabilidad institucional, porque está inmerso en todos los actores. Necesitas un lineamiento claro de qué es lo que va a pasar cuando surge un escrache, para que precisamente no estemos en ese limbo y en esa incertidumbre y en ese miedo permanente que es terriblemente, que es un arma tan grande y tan profunda para los lazos, para el tejido social y para cada uno de los actores que he mencionado previamente. Entonces, cada uno de los actores tiene necesidades diferentes que se tienen que atender de manera diferente, pero dentro de todos siempre está inmerso la capacidad de la institucionalidad para atender eso, y siento yo la crítica más grande que se encuentra dentro del libro, y es la capacidad de organización y de ejecución que tienen los organismos, hablemos de universidades, siendo que o ni siquiera tienen protocolos de género, o cuando los tienen ni siquiera los aplican, sí, o cuando los tienen e intentan aplicarlos, se quedan cortos a la realidad social. Así es. A partir de las experiencias que nos has contado, realmente estábamos acá con Dana mirándonos porque nos sentimos identificadas con totalmente. Muchas de ellas, ¿no? Los procesos desde que te sientes sola y no sabes a dónde acudir, y de pronto las colectivas, esta forma, la justicia te rechaza, resulta un mecanismo muy complicado, pero también creo que hay una parte que al menos desde la posición en la que me encuentro en la Universidad del Tolima nos cuesta, y es el desgaste, precisamente esto que mencionabas de la comunidad, es el desgaste emocional, las implicaciones que al final tiene, porque inevitablemente la persona debe reinsertarse, ya sea de distintas maneras, a la universidad, y esa convivencia pues debe existir, ¿no? Entonces también hago aquí una recomendación a la audiencia que creo que va muy enlazada a este tema del desgaste, ¿sí? Y de las implicaciones que tiene el escrache. Una película se llama La Ola, y La Ola es una película, no la tradicional alemana, ajá, otra ola, otra ola, sí,
sobre las implicaciones que al final tiene y cómo estas al final es un proceso que va más allá de grafitear y pegar la foto del man. Es un proceso que precisamente, como mencionaba Miriam, requiere un acompañamiento de la comunidad psicosocial y también normativo para enfrentar estos procesos que son a largo plazo, y para la comunidad o las colectivas que reciben resulta desgastante. Entonces vamos a conversar después de nuestra corta canción sobre esta parte, sobre esta Sororidad de Audrey Funk. Yo tengo una gata que es muy especial, sale. Aunque digan somos menos, somos fieras en esta selva. Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta. A través de amor, lucha y coherencia labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No, 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 no. Sororidad es la respuesta, bro. Uníamos fuerzas, enseñanza. Estás escuchando Las Ácidas. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Accionario. Por si tenías dudas, aquí te lo explicamos. Seguimos aquí en Las Ácidas y como cada sábado llega nuestro accionario. Un espacio para detenernos en palabras que nos ayudan a pensar el presente. El día de hoy vamos a hablar del movimiento estudiantil. Y queremos hablar de este movimiento no solo como una forma de organización política, sino como un espacio de construcción colectiva, de disputa y de transformación. En el contexto del escrache, que es nuestro tema del programa de hoy, el movimiento estudiantil ha sido fundamental, no solo como escenario donde ocurren estas prácticas, sino como un actor que las impulsa, las debate y también las tensiona. El escrache, en muchos casos, emerge desde estos espacios como una forma de hacer visible lo que ha sido silenciado, de romper pactos de impunidad y de exigir respuestas frente a las violencias basadas en género. Pero también abre preguntas. ¿Cómo se construye justicia dentro de la comunidad? ¿Cómo se cuidan los procesos colectivos? ¿Qué responsabilidades implica señalar? El movimiento estudiantil entonces no es solo un escenario, es un sujeto político que está constantemente redefiniendo sus formas de acción, sus límites y sus horizontes. Este fue nuestro accionario. Quédate con Las Ácidas. Estamos entrando en la recta final de este programa y para continuar con la conversación previa queremos preguntarle a nuestras compañeras pues precisamente cuáles son los límites, los riesgos del escrache, una propuesta o simplemente problematizar cómo cuidar o quiénes cuidan a quienes denuncian y a su comunidad.
Y en este sentido, ir un poco más allá, ¿sí? En propuestas y qué formas de justicia podemos imaginar en estos casos. Adelante, profe María Luisa. Bueno, buenas otra vez. Yo quisiera poner de presente que el Scratch es una práctica que, aunque como acabamos de leer, podía ser individual o colectiva, es mejor hacerla colectivamente en todo el sentido de la palabra, porque scratchar es un acto de exposición pública de la persona, de su historia, de lo que vivió, de su verdad, frente a una comunidad que puede juzgarla, que puede perseguirla, que puede condenarla. Entonces, la invitación es que el Scratch se haga dentro de lo posible colectivamente. Sobre que se haga exclusivamente por una colectiva, yo creo que nosotros hemos avanzado tanto para entender que ninguna víctima debe quedar sola, pero también que tenemos que desjerarquizar la universidad. Y esa jerarquización pasa por una colaboración que pasa entre profesoras, administrativas, estudiantes, egresadas, que digamos no es como un asunto estrictamente estudiantil, porque las estudiantes quedan desamparadas. Las profesoras también tenemos que vincularnos, las profesoras también somos víctimas de violencias basadas en género, las administrativas también. De hecho, hace unos días estaba escuchando una encuesta de la Universidad Nacional que demostraba que el 50% de las violencias basadas en género ocurre en el personal administrativo, al contrario de lo que se pensaba que era como un 90% estudiantil. Ocurre para todas las mujeres que habitan la universidad. Entonces, la invitación es que se haga colectivamente, pero que se haga también desde todos los estamentos de la universidad, que se comparta la historia, que se acompañe a las víctimas, que se busque una salida. Y algo que me parece muy importante que no hemos mencionado es el principio de debida diligencia, en el sentido de que cada vez que se pone una denuncia, se escracha y la intención es que se inicie una queja, ya sea oficiosamente o porque la víctima efectivamente lo haga, pero ojalá sea oficiosamente, que la administración se mueva. Algo muy importante, y es que los procesos no pueden durar eternamente. Un estudiante pasa por la universidad 5 años de su vida, a lo sumo, en ocasiones hasta solamente 4 años, porque hay carreras que ya solo tardan 4 años. No puede ser que una queja se tramite en 6, 7, 8, 9, 10 años con un peregrinaje judicial que implica pasar por varias entidades, digámoslo, no solamente como por la universidad, sino pasar a la justicia ordinaria, a la justicia constitucional, para volver. Esto hace que sea tan agotador, tan dispendiosa, que por supuesto el principio de debida diligencia se debe aplicar como ocurre en Europa, y es que en el mismo periodo en que ocurrieron los hechos deben fallarse. Es decir, si ocurrió en el semestre del 2026, primer semestre, tiene que resolverse en este semestre. No esperar así debería ser, sí. 4 o 5 años, porque eso es lo que hace que no sea posible. Y sobre el asunto que preguntabas sobre, bueno, ¿y qué hacer con después, digamos, qué ocurre con el agresor, qué ocurre con... Esa es la fortaleza que tienen, por supuesto, en el trabajo Miriam, Marcela y María Camila, pero yo solo quisiera poner de presente que la vida universitaria es una vida en la que estamos permanentemente aprendiendo, y dentro de lo que tenemos que aprender es también a encontrar estrategias para poder obtener justicia pronta, pero también buscar cómo reinsertar al estudiante cuando es estudiante, porque creo que cuando el agresor es un profesor, esta reinserción no es posible, y eso quería como problematizarlo, en que no es posible esperar que un profesor de 72 años vaya a reeducarse. Claro, sí, no, imposible. Lo único que podemos aspirar es una renovación de la planta docente, porque esto no va a pasar. O sea, tenemos que también como saber identificar quiénes son los agresores y qué merece cada uno, digamos, según sus circunstancias, contextualizarlo, y no tener como respuestas absolutas para todas las situaciones, porque no estaríamos haciendo las cosas correctamente, pasando una circunstancia a la otra. La edad es muy importante, cuál es el nivel de esa persona, es el poder que ejerce dentro del lugar, si tiene una autoridad, una representación de otros, si efectivamente además tiene un cargo directivo, si tiene un rol muy destacado dentro de la academia o no. Hay que analizar cómo se expresa ese poder para ver también cómo poderlo resolver. Eso quería comentarlo, y muchas gracias. Gracias, profe. Ahora que te escucho, yo tengo muy, muy presente dentro de cuando estudié artes plásticas, que escracharon a un profesor, y efectivamente el profesor lo echaron, y después de eso nadie volvió a saber nada de este señor. Pero también sé de casos de estudiantes. Entonces lo que veo con los estudiantes ahora es que sencillamente los envían a clases virtuales, pero entonces tienen clases o sea, ¿cómo se dice cuando solo eres tú y un profe?
asesorías No, individuales, sí, como sí, personalizadas, exactamente. Entonces luego la comunidad empieza a decir como, entonces resultó siendo un beneficio para el estudiante, pero creo que es un mecanismo también de, pues sí, definitivamente no te queremos en este espacio. Pero imagínate que el otro día hablaba con una profe, ya esto son futuros temas que vamos a tocar, Ajá. del doble trabajo que implica y que no es remunerado para una profesora dar esta doble materia, ¿no? Darle a un estudiante en un horario completamente Exacto. distinto. Es una carga grande, pero desafortunadamente el tiempo se nos agota. No sé si María Camila y Miriam quieren decir Añadir algo. un poco corto antes de cerrar nuestro programa. Un poco corto, a mí me gustaría decir que precisamente con el tema de cómo reinsertar a un estudiante que fue escuchado en la universidad, a día de hoy Marce y yo tenemos todavía conflictos y posiciones diferenciadas, pero siento que la conclusión o principal recomendación que nosotras tratamos de hacer desde este libro es: hay que priorizar la necesidad de la víctima, al sentir y a lo que... Es decir, si para ella definitivamente están compartiendo la misma clase y definitivamente ya no quiere compartir, el que tiene que irse para clases virtuales, por ejemplo, es la persona escrachada. Entonces, siento que esa es la principal como conclusión: necesidad de la víctima, lo que ella requiera, lo que ella solicite, lo que ella crea necesario para su momento en ese entonces. Incluso no solamente hablamos de clases, sino, por ejemplo, hay universidades que tienen facultades o digamos salones súper pequeños que uno se encuentra todo el mundo ahí a la salida, a la entrada, entonces es un poco complejo, pero siento que es eso, hay que priorizar y siempre tener centralidad en la mente, la centralidad de la víctima. Gracias, Camila. Marcela, ¿quieres decir algo? Sí, algo súper corto. Pues realmente muchas de estas medidas o lo que hemos podido identificar es que algunas veces se toman como medidas transitorias. Y el problema es que estas medidas transitorias que deberían ser momentáneas se transforman en una regla general que dura todo, como dijo la profesora, toda la carrera y hasta más. Entonces ahí es cuando hago el énfasis a otro punto que mencionamos en el libro, y es la importancia de que esa investigación sea eficaz y sea rápida, para que esas medidas transitorias excepcionales sean efectivamente excepcionales y no la regla general. Listo, Marcela, Camila y profe María Luisa, muchísimas gracias por estar aquí en el programa de Las Ácidas y por esta conversación tan importante. Les agradecemos también por haber realizado esta investigación y transformarla en un libro que nos va a aportar a todas. Gracias también a quienes nos escucharon hoy en este programa tan especial y saludamos nuevamente a quienes nos acompañan por Encuentro Radio Cepal, a nuestro máster en cabina y a quienes nos escucharán en Spotify. Sé que nos quedó mucha tela por cortar, entonces para toda la audiencia que quieren preguntar, podemos hacer un segundo episodio. Eso estábamos hablando con Luisa. Ajá. Queremos hacer otro episodio con las compañeras. Pero antes de despedirnos, los dejamos con una canción que habla mucho sobre este tema, y es No me representes, de Audrey Funk. Una canción que interpela las formas tradicionales de poder, que cuestiona quién habla en nombre de quién y nos invita a pensar otras formas de representación, de justicia de voz. Nos escuchamos el próximo sábado en Las Ácidas. No me representas, no, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento, en mi palabra y universo me represento yo. No me representas, no, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento, en mi palabra y universo. Tu virilidad no me representa, no necesito de un hombre pa' que me tomen en cuenta, porque mi voz con el viento se conecta. Haciendo poesía declaro mi independencia, unión combativa que con canto me libera, palabra que con el todo le inyecta. Es la energía que fluye en el cuerpo, pensamientos ancestrales alimentan mi sustento. Por eso ser parte del movimiento que marea desafía
tardía. Encanto normado desafina, en sociedad mezquina, al borde del colapso y se avecina justicia tardía. Mucho cuidado en la esquina, hija, que allá afuera la cosa está que arde. Hay mucho macho bien vestido de cobarde. No, 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 no me representas, no. Yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento. En mi palabra y universo me represento yo. No me representas, no. Yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento. En mi palabra y universo. Insolencia que es fuerte como roble, es atroz que el sistema nos desborde. Sálvese quien no soporte, pisotearse hizo un deporte. Sexo débil me llamaron, cara del alma, también desfiguraron con cánones, regímenes y no. Las ácidas. Hablemos entre mujeres. Dirigido por mujeres.